¿Sabes que nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, hemos sido llamados a recordar algo? Y a recordarlo no solo una vez al año, no solo cada domingo, sino cada día de nuestra vida. Y ese recordar, ese llamado de parte de Dios para recordar ese algo, comenzó hace muchos años con una palabra que le dijo a su pueblo Israel que rescató de la esclavitud en Egipto. Deuteronomio 16, versículos 1 a 3. Vamos a leer. Observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que el Señor escoja para poner ahí su nombre. No comerás la Pascua con pan con levadura. 7 días comerás con ella con pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto. Y aquí está a lo que vamos. Para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Vamos a orar. Señor, te pido que nos enseñes a recordar todos los días de nuestra vida lo que tú hiciste por nosotros al rescatarnos de la esclavitud del pecado. Dame tus palabras y háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en este pasaje, en Deuteronomio, el autor es Moisés, inspirado por el Espíritu, y Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y los escribió durante la jornada en el desierto, mientras los israelitas que habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto se encaminaban hacia la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Hubieran llegado en meses, pero por la desobediencia y la incredulidad de las personas de la primera generación que salió de Egipto, Dios les dijo: van a tener que dar vueltas por 40 días en el desierto hasta que toda esta generación se muera. Entonces, Deuteronomio se escribe 40 años después de que salen de Egipto de la esclavitud, y se escribe, algunos fueron niños cuando salieron de Egipto, pero la mayoría de los que están escuchando estas palabras eran hijos de los rescatados de la esclavitud. Deuteronomio se llama, es como la repetición de las instrucciones de Dios. Es más, ahí encontramos en Deuteronomio los 10 mandamientos, y uno dice: ¿por qué están en Éxodo y por qué están en Deuteronomio repetidos? La Biblia y la palabra que Dios había dado a la primera generación de Egipto, Dios la está repitiendo a sus hijos. Y les está diciendo: estas son las instrucciones que le di a tus padres, pero siguen vigentes para ustedes. Esta palabra que di hace 40 años, ahora es una palabra para ustedes. Entonces, llegamos al punto de aquí donde Moisés da instrucciones, donde dice: tienen que observar la Pascua cada año. Y la van a observar para que cada día recuerden el día que los rescaté de la esclavitud. ¿Qué es eso? Bueno, la Pascua era una celebración, una fiesta donde se mataba un cordero y donde recordaban con una cena, y hasta la fecha los judíos celebran la Pascua, en donde recordaban que sus antepasados fueron rescatados de la esclavitud por parte de Dios. La gran salvación de Dios de la esclavitud. Para los judíos, lo que los hacía judíos, lo que los hacía israelitas, fue el gran rescate, la gran salvación de Dios. Eso los formó como pueblo. Eran descendientes de Abraham, pero habían sido esclavos en Egipto por 400 años. Pero lo que los definía como pueblo, lo que les daba una identidad como nación, era el Éxodo. Y el Éxodo es la salvación de Dios, el rescate de la esclavitud. Eso era lo que les definía. Nosotros como mexicanos, ¿verdad?, celebramos cada año, ¿verdad?, la independencia. ¿Por qué no somos españoles? ¿Por qué no tenemos pasaporte español? ¿Por qué somos mexicanos? Porque un día, ¿verdad?, se declaró la independencia, hubo una guerra y se liberó la nación de las autoridades a miles de kilómetros de aquí, y ahora somos una nación soberana. Bueno, los israelitas igual tenían que recordar cada año: nuestro Dios rescató a nuestros antepasados de la esclavitud en Egipto. Pero Y en un momento vamos a llegar a esto, pero nada más para comentar, la Pascua sirve como trasfondo para Semana Santa. Nosotros hoy en día recordamos cada año Semana Santa, y normalmente el buen mexicano, cuando recuerda Semana Santa, muchas veces se mezclan. Cuando piensas en Semana Santa, ¿en qué piensas? Playa, vacaciones, días libres,
descansar, comer rico, ir a la iglesia, no sé, un montón de diferentes recuerdos. Pero la Pascua es el trasfondo de Semana Santa. Jesús murió en la cruz durante la Pascua, porque Él es nuestro Cordero Santo que quita los pecados del mundo. Pero en un momento llegamos a esto. El trasfondo del que debe recordar el pueblo de Dios está en Israel. Y Dios le dice a esta generación de los hijos de los rescatados: yo quiero que celebren esta fiesta cada año, para que cada día recuerden el día que los saqué de la tierra de Egipto. Porque lo que Dios había hecho años atrás los definía como personas, los definía como pueblo, les daba una identidad como nación. Acompáñame en estos versículos que voy a leer, que continúan con esta importancia de las instrucciones, y Deuteronomio lo enfatiza varias veces. Es más, en el siguiente capítulo 17, versículo 16, al final le dice instrucciones a los líderes de Israel: no volverán a Egipto, no se van a apoyar en Egipto, no se van a apoyar en este lugar donde fueron hechos esclavos. Y dice el versículo 16: jamás volverán ustedes por ese camino. O sea, yo quiero que recuerden cada día de su vida que yo los rescaté de la esclavitud y que jamás regresen allá. No se les olvide que yo los rescaté. Esto no está en sus notas, pero escucha lo que dice capítulo 5 del versículo 15 de Deuteronomio. Capítulo 5, versículo 15. Después de repetir los 10 mandamientos, Dios le dice a su pueblo: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Acuérdate que fuiste esclavo. Acuérdate que yo te rescaté. Acuérdate que yo te saqué de la esclavitud. Acuérdate. ¿Sí? Y lo que vimos al principio es: recuerda cada día de tu vida el día que te rescaté, el día que te salvé, el día que te libré de la esclavitud. Estas fueron instrucciones al pueblo de Israel hace muchos años. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¡Wow! Recuerda, no te olvides. Pero para eso, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides. Haz un esfuerzo mayor para no olvidarte. Haz un esfuerzo mayor para no olvidarte. Quizás tú dices: bueno, hay cosas que no se olvidan. Es como una cicatriz, ¿verdad? Yo tengo una cicatriz aquí. Cuando fui a la imprenta de mi papá a los 7 años de edad, me encargó engrapar una cantidad de libros pequeños, y los estaba engrapando, y en no sé cuál número de grapas. Era una engrapadora automática con pedal, ¿verdad? Metí el dedo y ¡pum! Engrapé mi dedo. Entonces mi papá no hizo escándalo, no pasa nada, sacó unas pinzas y sacó la grapa y me llevó a casa. 15 minutos después llegamos a casa, entro por la puerta y mi mamá dice: ¿qué pasó? Y yo empecé a llorar, la grapa. Me hice el fuerte cuando me sacó la grapa mi papá, y hasta la fecha tengo una cicatriz. Pasó a los 8 años de edad, 7, 8 años. Ya no me duele, pero lo recuerdo. Pero es más que solo una memoria. ¿Qué significa la palabra recordar? Es más que un recuerdo nada más. Bíblicamente, esta palabra en hebreo, recordar, escucha las definiciones. Me encanta cómo se define la palabra recuerda. Cada vez que decimos recuerda, mira, significa pensar, mencionar, hacer memoria, declarar, proclamar, confesar. Pero aquí esta definición es la que más me gusta. La palabra recordar también significa poner atención. Entonces, cuando en la Biblia leemos el Antiguo Testamento que dice: recuerda cada día de tu vida el día que te saqué de la esclavitud, es como si dijera Dios: pon atención, presta atención cada día de tu vida el día que te saqué de la esclavitud. ¡Wow! Es más que una fecha en el calendario, es algo en lo cual debo meditar todos los días. Algo en lo cual debo pensar cada día de mi vida. Algo en lo cual debo confesar y declarar cada día de mi vida. Eso es más que una fecha, ¿sí o no? Eso es más.
Regresamos a Deuteronomio, miren las instrucciones en capítulo 6, versículo 20 a 25. Este es el trasfondo del recuerdo del pueblo de Dios, ¿verdad? Que les da una identidad como hijos de Dios. Deuteronomio 6:20 dice: cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan tus testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos. Nos mandó que lo observáramos. Nos mandó que recordáramos. Es lo que está diciendo. Nos dijo una orden: tienes que observar esto para que no se te olvide, ¿sí? Y dice: y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios, porque uno de los frutos de recordar cada día es que yo voy a temer a Dios con mi corazón, que le voy a obedecer, ¿verdad? Y dice aquí: para nuestro bien y para preservarnos la vida. O sea, si yo hago memoria de esto y presto atención al día que Dios me salvó cada día de mi vida, eso va a producir temor a Dios en mi vida, va a preservar mi vida, va a ser para mi bien, como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. No se te olvide. No se nos olvide. A Israel le dijo: te acordarás, ¿verdad? Voy a saltar al versículo 11 del capítulo 8. Dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. ¿Verdad? Aquí podríamos estar todo el día viendo pasajes donde Dios dice: no se te olvide, recuerda lo que yo hice por ti, recuerda cómo te salvé, recuerda lo que eras antes, para que me temas, para preservarte la vida, para que me ames. Es lo que está diciendo Dios aquí. Versículo 18 de capítulo 8, saltando ahí: pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como este día. Versículo 19, no está en las notas, pero ahí va: pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirvas y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. O sea, Dios le está diciendo a Israel: el acordarte es vida para ti, el olvidarte es muerte para ti. Es como si Dios dijera, y lo dice en otra parte de Deuteronomio: pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Es la invitación de Dios. Escoge la vida, escoge recordar, escoge tenerlo presente, escoge fijar tu atención en esto cada día de tu vida, porque para ti será vida, para ti será bendición, para ti va a ser preservar tu vida. El día que yo me olvido es el comienzo del fin. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que el resbalo comienza cuando me olvido de lo que hizo? Y no es que me olvide, es como esta cicatriz. Honestamente, te soy honesto, yo veo la cicatriz y digo: la grapa, sí es cierto. Pero ¿tú crees que cada día de mi vida estoy pensando: me engrapé a los 8 años de edad? No. De vez en cuando que lo veo digo: sí es cierto, me engrapé. Pero no lo tengo presente en mi mente, ya, se acabó, se olvidó. Pero eso es diferente, bíblicamente hablando. Lo que Dios hizo para rescatar a su pueblo, Él dice: yo quiero que lo tengas presente y fijes tu atención en ello todos los días. Eso es lo que está diciendo, eso es recordar, es poner tu mirada en ello, poner tus pensamientos en ello, poner tu afecto en ello, poner tu afán en ello, porque para ti será vida. Que no sea como una cicatriz que ya no duele, sino que sea esa cosa que está presente en nuestra vida, que sea echarle leña al fuego para que no se apague. Recordar cada día de mi vida lo que Dios hizo
el día que me rescató. Eso es lo que está diciendo Israel, pero es para nosotros también. Y quizá dices, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si Dios los salvó, si Dios los llevó a la tierra prometida, los introdujo en la tierra, les dio una vida nueva, ¿para qué tenían que todos los días recordar el día que los salvó Dios? ¿Sabes qué sucede cuando la gente se olvida de lo que debe recordar? Ven conmigo a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículos 10 y 11 nada más. Jueces capítulo 2, versículos 10 y 11. Entonces ten presente conmigo, ¿qué fue lo que les dijo Dios? ¿Qué fue lo que les dijo? Recuerda, presta atención, pon tu mirada, piénsalo todos los días, no se te vaya a olvidar. Y leímos hace un momento que le dijo a Israel, no solamente quiero que lo recuerdes, pero enséñaselo a tus hijos y a tus nietos, para que nunca se les olvide lo que yo hice por ustedes. ¿Ok? Muy bien, esa fue la instrucción. ¿Qué sucede unos años más tarde? Muere Moisés y levanta un líder llamado Josué. Mira lo que dice Jueces 2:10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Esa es una forma formal de decir, se murieron. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Momento, estos son los nietos. ¿Por qué no conocían al Señor? ¿Y por qué no conocían la obra que Dios había hecho? ¿Qué había dicho Dios unos años antes? Enséñale a tus hijos. Bueno, primero, tú recuerda, enséñale a tus hijos y enséñale a tus nietos. Y ahora está diciendo, se muere esa siguiente generación y ahora se levanta una generación que no conoce ni sabe. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el problema? Ya son libres, ya tienen su tierra prometida, ya tienen sus casas, sus propiedades, ya no son esclavos en Egipto. No, si hay grandes problemas cuando alguien se olvida, porque mira lo que sucedió. Ahora piensa en esto, se olvidan en la siguiente generación y dice versículo 11, entonces los israelitas hicieron lo malo ante el Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres. ¿Ves la conexión? Ellos no se acordaron y se apartaron de Dios, hicieron lo malo, no fueron enseñados a recordar. Y el no ser enseñados a recordar significa que dejaron a Dios, abandonaron los caminos de Dios. ¡Wow! Eso es fuerte. Salmo 106, versículo 1. Salmo 106, versículo 1. Dice Dios, dice aquí la palabra, aleluya, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el capítulo relata las grandes obras y gran salvación de Dios. Y cuando la gente se acuerda, son salvos. Cuando se olvidan, se pierden. Cuando se arrepienten, son salvos. Pero todo tiene que ver con qué es lo que están recordando y qué es lo que están olvidando. Su vida es determinada por lo que recuerdan y por lo que olvidan. ¿Quién dice, wow, yo quiero ser un hombre, una mujer, una persona que recuerda todos los días? Porque yo quiero seguir en este camino del Señor. Mira, Dios los salvó. Versículo 7 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor. Wow, pero más adelante los salvó de todas formas. Los salvó y creyeron en Él. Después versículo 13 dice, pero pronto se olvidaron. O sea, los salvó y creyeron, pero al poco tiempo tienen hambre, tienen sed y se olvidan de lo que Dios hizo. Si lees el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Números, vas a ver que en muchas ocasiones los mismos que habían sido rescatados, los mismos que vieron el mar muerto abrirse, el mar rojo, perdón, abrirse, y los mismos que vieron pan del cielo descender, los mismos que vieron agua brotar de la roca, pasaban 2-3 días y se olvidaban de lo que Dios había hecho. Tenían miedo, temor, hambre o sed y se quejaban. ¿Por qué nos trajiste acá al desierto? Para matarnos y para morir. Nos hubieras dejado como esclavos. No se habían acordado de lo que Dios había hecho a los pocos días, ¿verdad? Y no puedo mirar y acusarlos con un dedo, porque yo reconozco que nuestra naturaleza es la misma, ¿sí o no? No tendemos a olvidarnos de las cosas que no estamos recordando de una forma precisa. Entonces es importante recordar lo importante y olvidar lo que tenemos que olvidar. En un momento llegamos a eso, pero
la Biblia está llena de esto, de recordar y olvidar, recordar y olvidar. Hay que recordar lo que Dios hizo para salvar a su pueblo. Y en un momento llegamos a eso, pero quizá alguien dice, bueno, pero también la Biblia dice, olvídate y no recuerden las cosas del pasado. Sí, sí lo dice. Isaías 43:18 dice, no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan de esas famosas palabras en Filipenses 3:13? Él dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, sigo adelante para conocer a Cristo y dejo a un lado el pasado. Pero la pregunta es, ¿de qué se está olvidando? Ahí en Filipenses 3, él estaba olvidando sus logros, estaba olvidando sus éxitos, estaba olvidando lo bueno que él pensaba que era. Eso era lo que tenía que olvidar, pero no olvidarse de lo que Cristo había hecho. Hay ciertas cosas que sí debemos olvidar y ciertas cosas que sí debemos recordar. En Jeremías 23:7, a Israel, después de sacarlos de Egipto y darles tierra prometida, generaciones después se olvidan, son llevados al exilio, y a esas generaciones Dios dice, por tanto vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde nos había echado. En otras palabras, hay algo que se marca en el pasado que debemos recordar: la salvación de Dios. Para la primera generación tenían que recordar el éxodo, salir de Egipto. Para los descendientes de ellos tenían que recordar cómo Dios los había restaurado de las tierras de esclavitud, Babilonia y Asiria. Recordar y olvidar. ¿Qué debo recordar y qué debo olvidar? Jesús una vez tuvo una conversación con algunos judíos religiosos, descendientes de los que habían sido rescatados de la esclavitud. Y escucha esta conversación en Juan 8:33. Estos descendientes de los esclavos que habían sido salvos por Dios le dicen a Jesús: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No es cierto? Ellos se afanaban en guardar la ley, en memorizar el Pentateuco, y muchos de ellos memorizaban todo el libro de Salmos. Ayunaban 2 veces al día. Y ellos se creían muy justos porque a la ley le añadieron miles de reglas. Y veían a Jesús que comía con pecadores. ¡Hey! ¿Qué te pasa? Y en la legata dice: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Error. Se habían olvidado de lo que Dios había hecho. ¿Qué dijo Dios a sus antepasados? Quiero que todos los días se acuerden del día que yo los salvé. Y aquí están diciendo: nosotros nunca hemos sido esclavos. Nunca hemos sido esclavos. Se habían olvidado de la redención de Dios. Se habían olvidado de la restauración de Dios. No era por su sangre, su linaje. No era por la ley que guardaban. No era por sus buenas obras. No era por sus oraciones. Era por la gran misericordia y la salvación de Dios que podían disfrutar de una vida nueva. El problema de olvidar es que uno empieza a apoyarse en sí mismo. Y Jesús les dice: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, deja tú que tus antepasados fueron esclavos en Egipto. Tú eres esclavo si eres esclavo al pecado. Y ellos se jactaban de que Abraham era su padre, pero rechazaron a Jesús enfrente de ellos, que los podía librar de la esclavitud del pecado, por haberse olvidado del rescate de Dios de la esclavitud de sus antepasados. Bueno, ¿de qué cosas debería olvidarme y de qué cosas debería recordar? Bueno, 3 o 4 sugerencias. ¿De qué debo olvidarme? Debo olvidarme de lo que otros me hicieron. Eso sí debo olvidarme. Eso no debo recordar, ¿verdad? Y uno dice: pero es una cicatriz, eso no se puede borrar, eso no se puede quitar de mi memoria. ¿Cómo puedo borrar de mi memoria lo que me hicieron? Recuerda, la definición de la palabra recordar es poner atención a. ¿Estás conmigo? No es que desaparezca la cicatriz, pero deja de pasar todo el día meditando y prestando atención a esa cosa que te hicieron.
¿Estás conmigo? Pon tu mirada en otra cosa. Pon tu mente en otra cosa. Ese es el llamado a olvidar y a recordar. Olvídate de lo que otros han hecho. Es una cicatriz que jamás se va a borrar. Pero no estés todo el día dándole vueltas en tu cabeza. Levántate y pon tu mirada en otra cosa. Pon tu mirada en Cristo, en su salvación, en su muerte, en su resurrección. ¿Sería bueno olvidarnos de lo que nos hicieron? Yo creo que sí. 2, olvídate de la maldad de otros. No, es que fulano, sutano, es terrible. No prestes atención a esas cosas. Piensa todos los días en lo que Jesús hizo por ti, en lo que Dios ha hecho con nosotros. Olvídate de tus propias maldades, no solamente de los de otros, sino de tus propias maldades. Yo recuerdo una vez, me da pena decir esto, pero lo voy a decir. Estaba con 2 amigos que habían sido drogadictos en su vida pasada. Y en esta conversación los estoy escuchando. Y uno dice, no, hombre, yo me echaba tantos gramos de no sé quién sabe qué. Y el otro, no, eso no es nada. Yo me echaba tantos gramos y hacía esto. Y al escucharlos parecía como si estuvieran sacando medallas, ¿no? Como, hombre, eso no es nada, yo era peor que tú. Y era una conversación que realmente no edificaba. Y cuando Dios nos llama a recordar, no nos está llamando a recordar las mugres en las cuales vivíamos anteriormente. ¿Estás conmigo? Quizás es una cicatriz que no se puede borrar, pero no estemos meditando y poniendo atención todo el día a lo que antes éramos. Cristo dice en su palabra, eres una nueva criatura. Entonces no estamos poniendo atención a eso. Yo tomaba tanto, yo hacía esto, yo decía aquello, yo me robaba tanto. Deja de pensar en eso. En Cristo hay un antes y un después. Pero si estoy en el después, necesito olvidar lo que era antes, pero no puedo olvidarme de quién me salvó y de lo que hizo. ¿Estás conmigo? Esa es la diferencia. Entonces yo debo recordar, yo debo olvidarme de lo que yo era, pero no olvidarme de quién me salvó. ¿Amén? No edifica pensar en lo que hacía. ¿O te edifica a ti? ¿Te bendice? ¿Te anima? No. Cuando yo pienso en lo que antes era, en lo que yo he hecho, ¿sabes qué produce? Condenación, acusación, tristeza, desesperación, muerte. Cristo, si he recibido su perdón, si he creído en Él, entonces hay una nueva realidad y Dios me está llamando a recordar algo, pero no recordar eso. Entonces olvídate de esas cosas. Sí, olvida esas cosas y recuerda lo que Cristo ha hecho. Pero bueno, entonces vamos a olvidarnos de lo que otros me hicieron. Vamos a olvidarnos de la maldad de otros. Vamos a olvidarnos de nuestra propia maldad. Y una más, vamos a olvidarnos de nuestras propias bondades. ¿Qué te parece? Es que yo he hecho, es que yo he dicho, es que yo hago, es que... Olvídate. Ahí es lo que Pablo decía en Filipenses 13, olvidando lo que queda atrás. Si lees Filipenses 3, ¿sabes qué está diciendo? Él dice, yo era judío, ¿verdad? Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. O sea, él está sacando todas sus medallas y está diciendo, nadie había como yo. Es lo que estaba diciendo. Pero ese que era yo, lo tengo que dejar atrás. Y todos mis logros son basura, porque yo quiero ser hallado en Cristo. Si yo sigo recordando mis propias bondades, no puedo ser salvo. Así de sencillo. No. Era el problema de los religiosos del tiempo. Es que yo ayuno, es que yo no sé, ¿por qué comes con aquel? ¿Por qué haces tal cual? Pero eso no me salva. Lo que me salva es reconocer y poner la mirada y mi atención en aquel que salva. Y en lo que Él hizo. Y en su muerte. Y en su resurrección. Entonces, esas son algunas sugerencias para nosotros hoy. De esas cosas me tengo que olvidar. Pero cuando hablamos de olvidar, de lo que estamos diciendo el día de hoy, recuerda, la palabra recordar en este contexto significa fijar mi atención en, prestar atención a, mencionar, hacer memoria, ¿verdad? Meditar todo el día en ello. De eso, sí, entonces si eso es cierto,
Olvidar significa, no es que se borre la cicatriz, pero voy a dejar de meditar todo el día en eso, voy a dejar de fijar mi atención y mi mirada en eso. Y tú dices, pero es que el dolor no se va. Solo pon tu mirada en Jesús y deja de mirar eso, y al pasar el tiempo, cuando menos te des cuenta, vas a mirar para atrás y decir, ¿en qué momento me quitó el dolor el Señor? En el momento que dejaste de fijar tu atención en ese dolor y empezaste a comenzar a poner tu atención en Jesús. Él empezó a introducir sanidad en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Entonces, bueno, olvidar es dejar de prestar atención. Pero ahora, ¿de qué cosas voy a recordar? Escucha, ahora vamos a aplicar esta palabra de Deuteronomio que se escribió hace como 4,000 años a hoy, a nosotros. Dios le dice a su pueblo Israel, yo quiero que celebres la Pascua para que no, todos los días de tu vida, no te olvides del día que te salvé de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Pero nosotros no tenemos ese trasfondo de Egipto. Nuestra esclavitud fue de pecado. Nuestro pasado fue diferente a los israelitas. ¿Cuál es la cosa que nosotros debemos recordar? 1 Corintios capítulo 11 nos dice, 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 a 26. 1 Corintios 11, 23 a 26. Mientras lo buscas, la respuesta es sencilla. ¿Qué es lo que todos los días debo recordar? Lo que Jesús hizo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Mi atención necesita estar puesta en eso todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Mira lo que dice capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Escucha, cuando tomamos el pan, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando. Muchos piensan que por cumplir con el rito, como que hay como un punto celestial que yo recibo de parte de Dios cuando yo participo en esto. No, nada que ver. La razón por la cual tomamos el pan, la razón por la cual tomamos la copa, ¿es para qué? Para detenernos y recordar. Cristo murió en la cruz. Y Él murió siendo inocente porque yo soy culpable. Él pagó el precio por mis pecados cuando yo debía de haber pagado ese castigo. Y es pensar en ello, es fijar mi mirada en ello. ¿Sabes qué? La Biblia no dice cada cuándo deberíamos participar en la cena del Señor, solamente dice cada vez que lo hagas, hazlo en memoria de mí. Hay iglesias que lo hacen una vez a la semana, otros una vez al año, otros una vez al mes, otros cada día. Y deberíamos hacerlo con frecuencia, y lo vamos a hacer al final de este mensaje. El propósito de esto es recordar a Jesús, recordar su muerte y recordar su resurrección. Pero aunque no tomemos el pan y de la copa todos los días, lo hacemos cada mes o cada tanto para que todos los días estemos recordando su muerte y su resurrección. Es similar a la Pascua. Los judíos tenían la Pascua, pero ¿sabes que Jesús es nuestro Cordero Pascual? ¿Sabes que Él reemplaza la Pascua original y Él cumple todo lo que se dice en el Antiguo Testamento? Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Él es nuestra Pascua. Entonces cuando tomamos el pan y cada día recordamos la muerte de Jesús, estamos diciendo, Señor, tú eres mi Cordero Pascual, tú eres mi salvación, tu sangre me lavó, tu sangre me limpió, tú cargaste mis pecados, mis iniquidades, mis transgresiones, mis fallas, mis manchas, todo lo cargaste tú y pagaste el precio. Diste tu vida, Señor. Oh Señor, pero no te quedaste en la tumba, resucitaste de los muertos y vives para interceder. Estás sentado en el trono y eso es lo que vamos a recordar. Entonces, solo recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Y cuando participamos en la cena estamos haciendo memoria de ello. Sí, la iglesia primitiva en el libro de los Hechos eran judíos y ellos se reunían en el templo los sábados. Pero ¿por qué se empezaron a reunir los domingos? ¿Sabes por qué?
Porque aparte de reunirse el sábado para adorar a Dios en el templo, ellos empezaron a reunirse para recordar el día del Señor, el día de la resurrección. Y de ahí viene la tradición de los domingos. Tú puedes adorar a Dios domingo, lunes, martes, no importa el día que nos reunamos. Solamente es interesante recordar que en la historia de nuestros antepasados creyentes en Cristo Jesús, ¿sabes por qué se reunían domingo? Para cada semana recordar que domingo Jesús resucitó. En nuestro país se recuerda una vez al año la resurrección de Jesús, pero la iglesia primitiva cada semana recordaba: Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús murió y Jesús resucitó. Era lo que estaban haciendo cada semana, al reunirse en el día del Señor, el día domingo. El día del Señor, lo que Jesús hizo en la cruz, su sangre, su sacrificio y su resurrección. Versículo 25: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Él ya murió y resucitó. Pero Él quiere que todos los días de nuestra vida estemos recordando y proclamando su muerte hasta que Él venga. ¿Por qué? Ya mencionamos cuáles cosas debemos olvidar, pero esta es la una cosa que debemos recordar. Por eso Pablo dice en 1 Corintios: yo solo predico a Cristo y Cristo crucificado. O sea, de ahí no me salgo y no me muevo. Pero ¿qué produce en mi vida el recordar lo que Jesús hizo en la cruz? Rápidamente nada más voy a mencionar que produce humildad, porque yo reconozco que yo no me salvé, sino que Él me salvó y dependo de Él. Produce gratitud, ¿sí o no? Gracias, Señor, porque me salvaste, me perdonaste, me diste una vida nueva. Produce adoración: oh Señor, te amo, te bendigo, tú eres grande, tú salvaste, Señor. Produce asombro, produce temor a Dios. Si yo recuerdo todos los días lo que Jesús hizo en la cruz, eso va a producir un temor en mí, un temor sano, un temor bueno para caminar en obediencia a Dios, para seguir fielmente sus instrucciones, para creer y confiar en Él y no salirme de su camino. Necesitamos un temor sano. Sabemos que la consecuencia del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es salvación en Cristo Jesús. Y si yo lo medito todos los días, eso me guarda en el temor de Dios. Y eso es algo tan sano y tan bueno. Produce no solamente temor a Dios, sino sabiduría. La Biblia dice: enséñame a contar mis días para producir en mí sabiduría. Entonces hay una fragilidad en nuestra vida. Nuestra vida es como un vapor, es como una flor que amanece y el día siguiente se marchita. Es tan frágil. Pero si yo pongo mi atención en la cruz, en lo que Cristo hizo en la cruz, entonces eso va a producir sabiduría para saber que cada día cuenta, que cada día importa, que no hay tiempo para desperdiciar, ¿verdad? Es tiempo de vivir para Cristo con todo el corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas por lo que Él hizo en la cruz. Y el recordar lo que Cristo hizo en la cruz también produce en mi poder para huir de la tentación. Yo puedo rechazar la tentación y la seducción, ¿verdad? A cosas que no debería hacer. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó. Y si diario estoy poniendo mi mirada en eso y diario fijo mi atención en la cruz y en la muerte de Jesucristo y en su resurrección, estoy dependiendo de Él y estoy diciendo: Señor, tú eres mi socorro, porque tú resucitaste, tú me das la fuerza para huir, para rechazar al enemigo en tentación o acusación. La Biblia también dice que nosotros hay un acusador que se llama Satanás, que vendrá a nuestras vidas para acusar, para condenar, pero nosotros lo hemos vencido por la sangre del Cordero. ¿No se te hace hermoso eso? ¿Cuál es nuestra victoria contra las acechanzas y las acusaciones y la condenación del enemigo que viene a la mente y decir: no, tú piensas que levantar la mano eres un santo, tú eres aquel y tal cual y has hecho tal cosa, y te saca una película de todo el pasado, está condenando? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros hemos vencido no porque somos buenos, no porque nunca hemos cometido error. ¿Cuál es nuestra victoria contra el enemigo? La sangre de Jesús. Entonces, si yo pongo mi atención en la muerte de Jesús,
yo esté reconociendo a ese Jesús, tú eres mi victoria contra el acusador, tú eres mi victoria contra el que viene para robar y matar y destruir, para el que viene a señalar mi pasado, tú eres mi victoria contra esa condenación. Por eso yo necesito fijar mi mirada en la muerte de Jesús todos los días y en su resurrección. Pero recordar lo que Cristo hizo en la cruz también en mí produce un trato diferente a otros. Voy a gritarle a mis hijos cuando yo estoy meditando en lo que Jesús hizo en la cruz. Lo dudo. Voy a robar, voy a chismear, calumniar, mentir, cuando mi atención está puesta en la cruz. No creo. ¿Estás conmigo? Yo necesito meditar y pensar y poner mi mirada en la cruz de Cristo todos los días, porque eso va a cambiar mi forma de tratar a otras personas, mi forma de vivir, mi forma de hablar. Y cuando uno habla o hace algo que no debería, inmediatamente recordamos: oh Señor, perdóname. ¿Verdad? La mente está puesta en la cruz. Tenemos que no movernos de ahí. Vivimos de una manera diferente en nuestros gastos, en nuestras decisiones, en el trato a otros. Y Romanos 12 dice: por tus misericordias, por las misericordias de Dios, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea, no solamente vivimos diferente, sino que nuestra vida la vamos a ofrecer a Dios para servirle, porque Él ha sido misericordioso. Cuando ponemos la mirada en la cruz y la mirada en Jesús, eso produce un deseo de agradarlo con todo el corazón y de vivir para Él. ¿Qué necesitas olvidar el día de hoy? Podrías hacer una pequeña lista mental. Yo necesito olvidarme de estas cosas. Bueno, no es que se borre la cicatriz, pero con la ayuda de Cristo voy a dejar de poner mi mirada y de fijar mi atención todo el día en esas cosas que me van a destruir. ¿Estás conmigo? ¿Qué necesito recordar el día de hoy? O sea, ¿en qué necesito fijar mi atención de hoy en adelante todos los días de mi vida? En la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesucristo. Esa es la clave de una vida diferente, de una vida transformada por el poder de Dios. Yo quiero seguir viviendo esa vida transformada y no nos vamos a mover de la cruz, no nos vamos a mover de la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén.